Gracias a Nicole por la información. Y a propósito de Venezuela, un estudio del Foro Económico Mundial ha colocado al país como el más corrupto del mundo. Ocupa el puesto de las 138 economías analizadas bajo 12 pilares fundamentales, como las condiciones de las instituciones públicas, la ética, la corrupción, desempeño del sector público y seguridad. El estudio también arrojó que Venezuela tiene la economía menos competitiva de toda América Latina, en una puntuación en la que el 1 es el más corrupto y el 7 es el menos. El país suramericano encabeza el ranking, seguido por Bolivia, Brasil y Paraguay. Para hablar de este listado de corrupción nos acompaña en Londres Rodrigo Aguilera, economista para América Latina de The Economist Intelligence Unit. Señor Aguilera, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, saludos. ¿Hasta cuándo la corrupción marca la percepción de los países de América Latina? Pues falta mucho, porque queda claro que en Latinoamérica los grados de corrupción pues ni siquiera corresponden al nivel de ingreso en la región, o sea, son muy por debajo de lo que uno esperaría. Y consecuentemente tanto los países grandes, incluso más desarrollados como México, Brasil, siempre figuran bastante mal en este tipo de índices. Cuesta realmente ver un esfuerzo pues tangible para corregir esto, porque es un problema que tiene muchas vertientes, ¿no? O sea, la calidad de la burocracia, el respeto al Estado de Derecho, etcétera, y los países también enfrentan muchas presiones, entonces no pueden atender cada uno de estos problemas. Los países que han sido más o menos exitosos, por ejemplo Chile, pues han tenido un proceso ya durante décadas en mejora institucional, pero no se ve. A mí lo que me preocupa es que no se ve ese compromiso de ciertos países para lograr un avance. Y justo, ¿por qué es tan difícil este compromiso? ¿Por qué es tan difícil marcar parámetros a la corrupción? Es muy difícil porque la corrupción se puede medir directamente, ¿no? No es como un indicador como PIB que uno pueda medir. O sea, la corrupción realmente se mide mediante la percepción. Y estudios como este del Foro Económico, como también el de Transparencia, miden la percepción mediante encuestas y generalmente a empresarios de alto nivel, que de cierta manera creo que se vale hacer comparaciones y se vale decir que estos índices te dan una buena idea, una buena imagen del grado de corrupción, pero también hay unos asuntos que por ejemplo, la percepción se guía mucho por si hay algún escándalo reciente o algún incidente que en este momento, en este año en particular, afecte a un país. Entonces vemos, por ejemplo, Chile, que ha sido un país que generalmente es el número 1 o número 2 de la región. En los últimos años ha caído un poco justamente por este caso de corrupción que ha habido. Igual Brasil ahorita está muy mal y bueno, México también ha sufrido bastante durante el sexenio actual. Señora Aguilera, evidentemente este es un fenómeno que ha sido estudiado y que centra la atención de muchos catedráticos, pero ¿puede haber alguna solución? Es decir, alguna, aunque sea ligera idea de qué puede solucionar el flagelo o de qué puede terminar el flagelo de la corrupción en los países de América Latina? Pues como dije al principio, es difícil pensar en una sola política que pueda hacer que los países mejoren, ¿no? Todos estos países quisieran seguramente mejorar su nivel en este índice, no solo la parte de corrupción, sino en general la competitividad, de lo cual corrupción es un componente muy importante. O sea, si uno ve el perfil de cada país en este índice en particular, la corrupción es uno de los problemas realmente o el número 1 en el caso de México, que digo, para ser una economía relativamente avanzada
para estándares latinos. Esa es la principal preocupación de los encuestados en esto, es corrupción. Y si no es corrupción, es crimen, etc. Pero algún tema más o menos relacionado, ¿no? Hay países que, o sea, no hay un país que tenga la fórmula perfecta, ¿no? Pero hay países que sí han hecho cosas que funcionan. Entonces, por ejemplo, algo muy importante, creo yo, es porque un aspecto de corrupción que es muy grave es la impunidad, por ejemplo. El hecho de que ciertos países tengan, por ejemplo, un fiscal anticorrupción y que sea una fiscalía independiente, pues ayuda mucho. Otros países pues ya tienen un historial de burocracias que funcionan, por ejemplo Chile. O sea, en Chile difícilmente vas a poder sobornar a alguien, o sea, cosa que en México o Brasil o en Argentina sería muy fácil. Y en otros países tienes un grado de clientelismo pues que sofoca todo intento de tener un Estado de Derecho, como sería el caso de Venezuela, ¿no? De cierta manera, yo creo que todos los países tienen estos problemas de mayor o menor medida, pero políticamente es conveniente la corrupción en muchos casos. Y yo creo que por eso, más bien en la mayoría de los casos, yo creo que por eso es que los intentos por atender el problema pues son superficiales, son más que nada para dar la impresión de que se está haciendo algo, pero ya a la hora de medir esos resultados pues no dan. Quiero darle las gracias a Rodrigo Aguilera, economista para América Latina de The Economist. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes.